Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado ESO de nivel 1 y vengo a presentaros esta octava clase virtual de esta tercera evaluación o la 20ª sería clase virtual de este curso académico 2014-2015, donde vamos a llevar a cabo un repaso de las tres asignaturas que implican o que vienen implícitas en este ámbito científico-tecnológico, es decir, un repaso de las asignaturas de tecnología, de matemáticas y de ciencias naturales en esta tercera evaluación. Para ello, pues vamos a empezar por la asignatura de tecnología. Y empezamos por recordar lo que eran las máquinas simples, que son dispositivos utilizados para transformar o compensar una fuerza resistente, como por ejemplo para levantar un peso y llevar a cabo dicho trabajo en unas condiciones más favorables. Se dice que una máquina sencilla y realiza el trabajo de un solo paso, y nos encontramos ante una máquina simple, y la ventaja mecánica se obtiene como la relación o el cociente entre la fuerza resistente y la fuerza aplicada. De esta forma, si el resultado que obtenemos es mayor que 1, será necesario un esfuerzo menor para llevar a cabo un trabajo o aguantar el peso de una carga. Y simplemente recordar que este tipo de máquinas cumplen la ley de conservación de energía, es decir, que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se puede transformar de unas formas en otras. Vamos a pasar a estudiar alguna de las máquinas simples que hemos visto en esta tercera evaluación, como por ejemplo la palanca, que consiste en una barra rígida que oscila sobre un eje llamado fulcro y se fundamenta en que el punto de apoyo consigue multiplicar la fuerza ejercida en un punto, en el extremo del mismo, de la palanca. Y existen tres tipos de palancas: las palancas de primer grado, las palancas de segundo género y las palancas de tercer género. Y son distintos tipos de palancas en función de donde se encuentre el punto de apoyo. Luego también vimos lo que era el plano inclinado, que es un elemento formado por una superficie plana que forma un ángulo agudo con horizontal, y también existen diferentes tipos, como por ejemplo la rampa, la cuña o el tornillo. Otra máquina simple sería la polea, que es aquella que está formada por un cuerpo redondo que gira respecto a un punto fijo, denominado eje de giro. Se usa para transmitir movimientos o para elevar cargas, y existen diferentes tipos: la polea fija, la polea móvil o el poliplasto, que es también denominado aparejo y se utiliza para levantar grandes pesos, que se compone de un sistema tanto de poleas fijas como móviles. De esta forma consigue un efecto sinérgico de ambas. También vimos mecanismos de transmisión, como las ruedas dentadas, que para que exista un engranaje en rueda dentada tiene que haber como un mínimo dos ruedas que engranen entre sí. Tienen una serie de elementos principales como el piñón y la rueda. Estas ruedas van sujetas a los ejes que se pueden unir al motor, que se denomina eje motriz, y la rueda en el otro eje es la rueda conductora, es decir, la rueda a la cual se le comunica esa fuerza procedente del motor. También vimos las partes de las ruedas dentadas, que son la corona, el cubo y los brazos. Respecto a los poleas y correas, son aquellos elementos de transmisión que transmiten el movimiento mediante correas o cables. Están formados por dos poleas, una sería la motriz y la conductora, y otra la conductora, como he visto anteriormente, y una correa flexible que une ambas. Estas poleas tienen forma de disco y van sujetas mediante clavijas, y la transmisión puede ser de correa abierta o correa cruzada. También vimos otros tipos de máquinas, como la piñón cremallera, que es una variable del sistema de engranajes donde la rueda conducida tiene un radio infinito, es decir, a aquella rueda sería una línea recta. Con este sistema se obtiene un movimiento lineal a partir de uno circular, ya que el engranaje gira y se desplaza longitudinalmente a través de la cremallera. También había otras máquinas como la usilla o tuerca, que es otro mecanismo que transforma el movimiento circular en rectilíneo y es muy utilizado en máquinas herramienta para obtener desplazamientos horizontales. Otra máquina podría ser la biela manivela, que transforma el movimiento circular de la manivela en un movimiento rectilíneo alternativo mediante la biela. De esta forma, cada media vuelta de la manivela, la biela cambia su sentido de movimiento. También tenemos la colisa oscilante, que se puede considerar una variación del mecanismo biela-manivela y se utiliza cuando se desea obtener grandes desplazamientos alternativos. Y también estudiamos las levas y excéntricas. Se llama excéntrica por ser una pieza circular cuyo eje de giro está desplazado, y este desplazamiento de eje es lo que permite que la varilla reciba el movimiento alternativo. Si el perfil no fuera circular, se denomina leva y la consecuencia del movimiento sería variable.
Respecto a la aplicación de máquinas simples y el mecanismo de un proyecto, estudiamos que se llevaba a cabo en varias fases. En primer lugar, se dibujaba el boceto del proyecto. En segundo lugar, se realiza el esquema eléctrico del circuito. Posteriormente, se realiza un dibujo del sistema de transmisión. Se lleva a cabo un listado de herramientas y máquinas. A continuación, un listado de materiales necesarios. Se realiza el listado de las operaciones, que se realiza en tres fases: la construcción del circuito de encendido y apagado, la construcción del circuito de giro y la construcción del mecanismo de transmisión. Y por último, se lleva a cabo la elaboración de un presupuesto. Luego, posteriormente, vimos en la asignatura de tecnología el concepto de la historia y estructura de Internet. Recordad que Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación que funcionan como una red única de alcance mundial. La palabra Internet proviene de International Network y lo que distingue a Internet técnicamente es el uso del protocolo de comunicación TCP/IP que constituye la forma de entenderse entre computadoras. Respecto a la estructura y funcionamiento de la red, en las grandes redes informáticas se encuentran ordenadores de tipo servidor o cliente. Los servidores son aquellos que están especializados en almacenar información y los clientes son los que manejan los usuarios. De esta forma, una red local o LAN está formada por un conjunto de ordenadores y de otros equipos conectados entre sí, donde la conexión de todas estas máquinas se realiza mediante cables o sistemas inalámbricos. Todo se conecta a un dispositivo encargado de dirigir la comunicación entre ellos, pudiendo ser concentrador o conmutador. De esta forma, cuando se comunican dos redes entre sí para tener salida a Internet, se conectan a un enrutador o router. Respecto a la estructura y el funcionamiento de la red, seguimos comentando que cuando un ordenador se conecta a Internet lo puede hacer a través de un servidor llamado proveedor de servicios de Internet, que puede hacerlo a través de bien una línea telefónica, un servicio ADSL, un cable coaxial, una línea de telefonía móvil. Y por último, pues recordaros que los protocolos más importantes en la comunicación de la red son el TCP, el HTTP y el FTP, que son protocolos que permiten el intercambio de información entre varios distintos ordenadores y permitiendo que ambos sean capaces de entenderse entre sí. Para llevar a cabo la búsqueda de información en Internet, teniendo en cuenta que es una red de redes que engloba una inmensa cantidad de información referente a cualquier tema que podamos imaginar, hay que tener en cuenta que el elemento más utilizado de Internet siempre es la web, donde su característica principal puede ser el enlace o link, que son unas palabras que en la web aparecen de otro color o subrayadas, que al seleccionarlas transfieren al usuario a otra página relacionada con esta palabra. Por lo tanto, la página web se puede definir como un documento creado en un lenguaje adaptado a Internet y almacenado en un servidor. Mientras que un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y de páginas que están referentes a un tema en particular. También estudiamos lo que eran los navegadores y los buscadores. Los navegadores son programas complejos que realizan muchas funciones, normalmente vienen insertos en el sistema operativo como una aplicación más, pero también se pueden descargar. Sirven para acceder a Internet, pero también se pueden utilizar sin conexión para ver páginas web grabadas. Pues por ejemplo tenemos el Internet Explorer, el Firefox, el Chrome, el Safari o el Opera. Y también llevamos a cabo el estudio de los buscadores, que es un sistema informático que a partir de una o varias palabras clave ofrece un listado de páginas web. La posición dependerá de su importancia en relación con la materia solicitada. Y estos tipos de programas constan de tres partes: los robots, las bases de datos y el motor de búsqueda. El buscador por excelencia es Google, pero existen otros como Bing, Yahoo, etc. Y también existen multibuscadores que no tienen una base de datos propia, por ejemplo el Metacrawler. Un portal es el sistema formado por un buscador, un índice temático y una serie de servicios añadidos como noticias, correo electrónico, foros, etc. También estudiamos las redes P2P o red persona a persona, que consisten en una red de computadoras en las que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, ya que los equipos constituyen una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. De esta forma pueden llevar a cabo una actuación simultánea como clientes y servidores respecto a los demás. Este tipo de redes permiten intercambio directo de información en cualquier formato y tienen alcance mundial con millones de usuarios potenciales. Lo característico de este tipo de redes es que comparten recursos a cambio de recursos, con lo cual los costes quedan repartidos entre los usuarios, ya que al compartir los recursos, cuanto más nodos estén conectados, mejor será su funcionamiento. Respecto a los servicios de Internet, pues tenemos el correo electrónico y el FTP, que es uno de los servidores más utilizados junto con la web y que consiste en la mensajería o correo electrónico. Este tipo de servidor permite enviar mensajes a interlocutores conectados a la red
en unos cuantos segundos, y si el interlocutor no estuviera conectado, el mensaje queda almacenado en la bandeja personal de entrada del destinatario. Las direcciones de correo electrónico adoptan siempre la misma forma: nombre-de-usuario @nombre-de-servidor, y el correo electrónico necesita tener instalada en el ordenador la aplicación que lo hace posible. Además de esta opción, casi todos los proveedores de correo electrónico facilitan un servicio web que permite enviar y recibir correos desde un lugar web, desde una página web. Para poder transferir archivos voluminosos se puede utilizar otro servicio distinto, que es el FTP, que permite transferir archivos sin limitación de tamaño. Por otro lado, recordad que el correo también tiene de una serie de inconvenientes, como la existencia del spam, de los virus informáticos, la opción de suplantación de identidad, los bulos, las cadenas de correos, etc. Y también estudiamos lo que son los foros, los blogs y las wikipedias o wikis. El foro en Internet hace referencia a un espacio virtual en el que se pueden compartir mensajes de opinión o discusión, y es una aplicación web que da soporte a discusiones y opiniones en línea. Por otro lado, una wiki es un lugar web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples usuarios, y el paradigma actual respecto a la wikis es la Wikipedia, con información actualizada diariamente sobre cualquier materia imaginable. Por último, un blog es una página web periódicamente actualizada que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, y en este caso el autor conserva la libertad de dejar publicado lo que crea conveniente. También vimos algunos inconvenientes del uso de la red, ya que, por ejemplo, existe algún problema con la fiabilidad y el rigor de las fuentes en Internet. Para poder saber si los contenidos que hemos encontrado son exactos o no, deberíamos de fijarnos en la autoría, la caducidad, el ruido documental y la información y conocimiento de dicha información. También vimos como problema los posibles abusos y conflictos en la red, ya que Internet tiene algunos problemas como pudieran ser mensajes no deseados, la publicidad, los virus, el spyware, que son programas espías, el adware, que son programas que muestran publicidad no deseada, y el phishing, que consiste en una posible suplantación de identidad. Para evitar este tipo de problemas, pues lo mejor es usar un antivirus o un firewall. Con esto daríamos por finalizada la asignatura de tecnología y vamos a pasar a estudiar la asignatura de matemáticas. En este caso, la tercera evaluación, estudiamos el plano cartesiano. Este plano consiste en un sistema de referencia respecto a dos ejes, eje X y eje Y, que se cortan perpendicularmente en un punto llamado eje de coordenadas, cuyas coordenadas en este punto son el 0, 0. La recta horizontal se denomina eje de abscisas o eje de las X, y la recta horizontal se llama eje de ordenadas o eje de las Y o Y. Como he comentado, estos ejes son perpendiculares entre sí, y este plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas X, e Y. Para localizar los puntos en el plano se localiza la abscisa o valor de X contando las unidades correspondientes. Recordad que contaremos las unidades positivas hacia la derecha y las negativas hacia la izquierda del origen de coordenadas, que es el 0. Y en segundo lugar, se lleva a cabo la localización de la ordenada o valor de Y, contando en este caso las unidades correspondientes hacia arriba si son positivas o hacia abajo si son negativas a partir del origen de coordenadas, que es el 0. También aprendimos a realizar el trazado de gráficas. Para ello, si partimos de una tabla de valores, se recomienda utilizar papel cuadriculado o milimetrado. Se trazan los ejes perpendiculares, el eje X y el eje Y. Se ajusta a la escala de los ejes a los valores que hemos obtenido en la tabla de valores. Para hacer las divisiones de los ejes tenemos que tener en cuenta los valores máximos alcanzados en la tabla, ya que de esta forma nos aseguraremos que todos nuestros puntos de la tabla de valores queden representados. También llevaremos a cabo la representación de los datos de la tabla en el plano, y por último uniremos los puntos representando la función. En el caso de que se trate de una función lineal, pues representaremos una recta. La definición de la función consiste en una relación entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponda un único valor de la segunda. Se utilizan dos variables o incógnitas, la variable X, que se define como variable independiente, y la Y, que se define como variable dependiente. Es decir, a la variable X le podremos dar, en el caso de la tabla de valores, los valores que nosotros estimemos oportunos, mientras que la Y, al tratarse de la variable dependiente, tomará los valores en función de los valores que hayamos dado a la X. Es decir, que depende de los valores de la X.
Respecto al estudio gráfico de la función, pues estudiamos varias características, como son el dominio, la imagen del recorrido, la continuidad, el crecimiento, los máximos y mínimos y los puntos de corte. Recordad que para calcular el punto de corte con el eje X o el eje de abscisas, tendremos que hacer la función y igual a 0 y calcular el valor de X. Por otro lado, de forma inversa, para poder calcular el punto de corte con el eje de ordenadas o eje Y, haremos la X0 y calcularemos el valor de la ecuación resultante pudiendo despejar el valor de Y. También estudiamos las relaciones de proporcionalidad. Una función se dice que es proporcionalmente directa cuando al aumentar o disminuir la magnitud independiente también lo hace en la misma medida la magnitud dependiente. Por ejemplo, y igual a 6x. Mientras tanto, o sin embargo, se denomina función de proporcionalidad inversa a la relación que se establece entre dos magnitudes, de manera que al aumentar el valor de la magnitud independiente, el valor de la magnitud dependiente decrece en la misma proporción. Existen diferentes tipos de funciones, como por ejemplo pues la función lineal, cuya fórmula general es y igual a m por x, la función afín, que es y igual a m por x más n, o la función constante, que sería y igual a n. También estudiamos las pendientes de una recta. Si la pendiente es mayor que 0, la función se dice que es creciente, y por lo tanto el ángulo que forma con la parte positiva del eje 0x es agudo. Si la pendiente es menor que 0, la función se dice que es decreciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje OX será un ángulo obtuso. Por último, si la pendiente es 0, la función se define como constante y la gráfica será una recta paralela al eje 0X. Para poder calcular la pendiente, pues podemos hacerlo mediante el cociente de la variación de Y respecto a la variación de X de dos puntos que aparecen en el plano cartesiano. Ya os he dicho de otra forma, la coordenada del punto Y la coordenada Y del punto 2 menos la coordenada Y del punto 1 dividido entre la coordenada X del punto 2 menos la coordenada X del punto 1 nos dará el valor de la pendiente de esa función. También llevamos a cabo el estudio de la estadística, que es el apartado de matemáticas que se dedica al estudio de los datos, organizándolos en conjuntos para poder elaborar posteriormente una serie de conclusiones. Recordad que en este caso, en este apartado de la estadística, tenemos una serie de elementos que deben de ser capaces de definir, como por ejemplo pues, la población, el individuo, la muestra, el muestreo, el valor o el dato. También estudiamos el carácter o variable estadística, que se define como la característica de la población que se desea analizar. Este tipo de variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas implican que son aquellas variables que no pueden tomar valores numéricos y se expresan con palabras, por ejemplo, pues los colores, y las cuantitativas son aquellas que se pueden expresar mediante números. Para llevar a cabo el estudio de las variables estadísticas, también estudiamos cómo se lleva a cabo la realización de una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, que es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando para ello a cada dato su frecuencia correspondiente. De esta forma tenemos varios tipos de frecuencias, las frecuencias absolutas, que es el número de veces que se repite un valor, las frecuencias relativas, que sería el índice que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el número de elementos consultados, y la frecuencia acumulada, que sería se obtendría cuando se obtienen los valores de la variable en sentido creciente o decreciente y se van sumando las frecuencias hasta un cierto valor o valor determinado. También llevamos a cabo el estudio de los tipos de gráficos, dando lugar al estudio de gráficos pues, en forma de diagrama de barras, en forma de histogramas, en forma de diagramas de sectores, en forma de pictogramas o de caractogramas. ¿Vale? Como ya supierais cada uno de ellos, algo acerca de cada uno de ellos que podéis capaces de identificarlos. Y por último también llevamos a cabo el estudio pues, de unas medidas de centralización, que son la media, la mediana y la moda. La media, recordad que es el valor que se obtiene mediante el cociente de la suma de todos los datos y entre el número de datos. La mediana será el valor que se obtiene al ordenar todos los datos y escoger el que ocupa la posición del medio. Y la moda, el dato que más veces se repite. Y en el caso de la mediana hay que tener en cuenta que hay dos opciones. Una, que el número de datos sea impar, por lo tanto inmediatamente cogeríamos el valor que se encuentra en el punto medio, o que el número de datos que se da sea par. En este caso no tenemos un dato central. Y para poder calcular la mediana realizaremos la media aritmética de los dos que se encuentran en el centro.
Con esto vamos por finalizar la asignatura de matemáticas y pasamos a realizar el estudio o el repaso de la asignatura de ciencias naturales. Comenzamos esta tercera evaluación estudiando lo que era la función de nutrición. Recordad que en este caso los seres vivos toman en el exterior sustancias con las que obtener energía y que necesitan para poder seguir con la vida. Esta energía se utilizará para reponer los materiales gastados y crear los nuevos, y el conjunto de reacciones químicas en las que se someten las sustancias nutritivas se denomina metabolismo. En este caso tenemos diferentes tipos de reacciones, catabólicas o catabolismo, que son procesos en los que se obtiene la energía mediante la destrucción de sustancias nutritivas. En este caso, pues fundamentalmente son reacciones de combustión en las que para destruir las sustancias complejas se requiere el uso del oxígeno. Y por otro lado tenemos reacciones anabólicas o anabolismo, que supone la síntesis de sustancias complejas a partir de sustancias más simples. Respecto a los tipos de nutrición, tenemos fundamentalmente dos. La nutrición autótrofa, que es aquella que realizan los seres vivos que no necesitan obtener materia orgánica del exterior, ya que la producen ellos mismos a partir de sustancias inorgánicas. Por ejemplo, en este caso los vegetales obtienen nutrientes mediante dos procesos, la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis consistirá en la fabricación de azúcares a partir del dióxido de carbono, agua y sales minerales gracias a la energía del sol y con desprendimiento de oxígeno. En este caso, como necesitaría luz para poder llevarse a cabo, solo se puede realizar durante el día. Y por otro lado tenemos la respiración, que se realiza tanto de día como de noche y que consiste en la absorción de oxígeno desde fuera del exterior por medio de sus hojas para poder efectuar en sus células la combustión de alimentos producidos por la fotosíntesis. Como resultado de esta reacción se producirá dióxido de carbono que se puede desprender a través de los estomas. Y el otro tipo de nutrición será la nutrición heterótrofa, que es aquella que realizan los seres vivos que no son capaces de transformar la materia inorgánica y por ello necesitan obtener materia orgánica del exterior. Los organismos unicelulares incorporan el alimento por pinocitosis o fagocitosis y a continuación se digerirán por los lisosomas. Y los organismos pluricelulares intervienen en la nutrición cuatro aparatos. El aparato digestivo, que es el que se encarga de descomponer el alimento en sustancias nutritivas. El aparato respiratorio, que es el que se encarga de captar el oxígeno necesario para las reacciones metabólicas. El aparato circulatorio, que es el que pone en contacto todos los aparatos que tienen que ver con la nutrición. Y el aparato excretor, ya que una vez finalizado el proceso metabólico se encarga de eliminar las sustancias tóxicas que se han producido durante el mismo. También llevamos a cabo el estudio de la relación tanto en metafitas como en vegetales. Bueno, tanto en metafitas como en el reino animal, perdón. Recordad que las metafitas son las vegetales. Estos seres vivos, aunque no se pueden desplazar, son capaces de responder a diferentes estímulos que reciben del exterior, como por ejemplo las nastias, los tropismos y las adaptaciones morfológicas. Y respecto a la relación entre vegetales, existen una serie de asociaciones que realizan entre ellos, como pudieran ser la simbiosis o mutualismo, donde ambos salen beneficiados, el comensalismo, donde que está formada por un huésped y un comensal, donde el comensal obtiene un provecho del huésped, pero sin perjudicarlo ni beneficiarlo. Y el parasitismo, donde existe una asociación entre un huésped y un parásito, pero donde el huésped daña, donde el parásito daña al huésped en beneficio de sí mismo, en beneficio del parásito. Respecto a la función de relación entre los metazoos o el reino animal, pues pueden relacionarse por el medio que les rodea con otros seres vivos. En un primer lugar, surge la captación o percepción del estímulo mediante células sensoriales receptoras. Una vez recibido dicho estímulo, las células sensoriales receptoras traducen el estímulo en un impulso nervioso. Este impulso nervioso analiza el estímulo y se elabora una respuesta adecuada emitida de forma de impulso nervioso hasta el órgano efector, que será el encargado de llevar a cabo dicha respuesta. Y por último, esta respuesta pues, puede llevar a cabo o se puede realizar en forma de una respuesta motora, que sería a través de los músculos, o una respuesta secretora, sería a través de la secreción de hormonas o sustancias. También estudiamos la función de reproducción, a partir de la cual los seres vivos permanecen en el tiempo, se perpetúan. Todos los seres vivos se reproducen y para ello necesitan tres formas diferentes, en función de las cualidades de cada ser. Una primera de ellas podría ser una reproducción sexual, que es aquella en la que no intervienen dos seres en la formación de un nuevo individuo, ya que
Para llevarlo a cabo pues, se puede realizar la bipartición, la gemación o la espoblación a partir de un mismo ser. Y es la forma que se utiliza en la mayoría de los organismos unicelulares. También tenemos otro tipo de reproducción que sería la sexual, que es una forma de multiplicación en la que los nuevos seres surgen de la unión de dos células especiales, también llamadas gametos, que proceden a su vez de dos seres de sexos diferentes. ¿Vale? Las células gaméticas, recordad que se originan por el proceso de meiosis o división meiótica, proceso en el que se reduce el número de cromosomas a la mitad. Y la división minitótica será aquella en la que la célula se divide en dos, pero manteniendo su número de cromosomas. La reproducción de metafita se diferencia de la anterior, de la comentada anteriormente, en que poseen órganos de reproducción sexual, por ejemplo, las flores, que constan de cáliz, corola, androceo y gineceo. Y en la reproducción en animales, en los metazoos, el nuevo ser procede de la unión de dos células progenitoras o gametos, que son formadas por las gónadas y que dan lugar al cigoto. En este caso, en los animales, la fecundación puede ser interna o externa, y el desarrollo embrionario se puede realizar de tres formas distintas, como ovíparos, que son en forma de huevo fuera de la madre, como ovovivíparos, que es un huevo que se desarrolla dentro de la madre, y como vivíparos, que consiste en que el nuevo ser se desarrolle dentro del cuerpo de la madre. También existe un tercer tipo de reproducción, que es la reproducción alternante, que es aquella que cambia en cada generación. Es frecuente en algunos vegetales, como por ejemplo musgos y helechos, y en algunos animales, como pudieran ser los pólipos y las medusas. También estudiamos la población y el ecosistema. Recordad que una población está formada por seres vivos que se agrupan y relacionan todos, siendo todos de su misma especie, en un área determinada y en un periodo de tiempo definido. Una población, por lo tanto, se puede ver afectada por factores abióticos, que son los elementos que componen el medio ambiente en el que vive un organismo. Este tipo de factores abióticos pueden ser, pues, por ejemplo, climáticos, como la temperatura, la luz o la humedad; no climáticos, de los que cabe destacar el oxígeno, el dióxido de carbono y la sal, que pueden influir también a su vez en el agua y en el suelo. Y todos estos factores se pueden renovar mediante los ciclos biogeoquímicos. Y por otro lado tenemos los factores bióticos, que son aquellos donde una población interacciona entre sí, dando lugar a relaciones intraespecíficas que pueden ser de distinto tipo. Podemos tener, por lo tanto, una familia, una asociación gregaria, una colonia o una sociedad. La familia sería la unión de individuos de una misma especie con parentesco. La asociación gregaria sería una agrupación de individuos que viven en común durante un periodo de tiempo largo. La colonia serían los individuos formados a partir de un mismo progenitor por gemación. O una sociedad, que sería aquella también conocida como asociación estatal, que es el conjunto de individuos jerarquizados entre sí para poder realizar un trabajo. También vimos lo que era el ecosistema. Recordad que es la interacción entre las poblaciones que viven en una misma zona con unas condiciones determinadas, biotopo, formando una comunidad que se llama biocenosis. Por lo tanto, el biotopo será el conjunto formado por el medio, el sustrato y los factores abióticos que influyen en los seres vivos. Mientras que la biocenosis consiste en la interacción de los seres vivos pertenecientes a distintas especies o poblaciones. Por ejemplo, tenemos la depredación, el parasitismo, la competencia, el comensalismo, el inclinismo y la simbiosis. ¿Vale? Como vendréis, estudiáis al menos alguna de ellas y ser capaces de definirlas, tal y como podéis ver en pantalla. ¿Vale? Esa sería una definición breve, no hace falta que sepáis mucho más acerca de ellas. También podría ser interesante que podáis capaces de poner un ejemplo, o incluso dicho ejemplo os puede ayudar a memorizar estas. También estudiamos las reglas y las cadenas tróficas. Los seres vivos necesitan materia y energía para poder realizar sus funciones vitales y poder mantener su estructura. Por ello, se produce una transferencia de las mismas entre los seres vivos, dando lugar a las cadenas tróficas. Constan de niveles tróficos con organismos que desarrollan el mismo papel en la cadena alimentaria. De esta forma tenemos tres tipos de niveles tróficos. El primer nivel trófico se denomina el de los productores y lo constituyen los vegetales, que son organismos autótrofos que se alimentan de la primera fuente de energía, que es el sol, a través de la fotosíntesis. Tenemos un segundo nivel trófico, que también se denomina consumidores, que consta de los organismos heterótrofos y que se nutren de la energía acumulada en los vegetales. De esta forma se pueden pertenecer a tres categorías: consumidores primarios, que serían los animales herbívoros que se alimentan de productores; los consumidores secundarios, que son animales carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios;
y consumidores terciarios, que serían animales carnívoros que se alimentan de los primarios y de los secundarios. También existe otro nivel trófico, donde el resto de los productores y consumidores son aprovechados por ellos, que se denomina el nivel trófico de los descomponedores. Obtienen energía que puede quedar en la materia orgánica de estos organismos y la pueden transformar en materia inorgánica. Esta materia inorgánica, por lo tanto, será la que utilicen los productores. De esta forma cerraríamos el ciclo. También se llevó a cabo el estudio de los ciclos biogeoquímicos, que son ciclos mediante los cuales se puede llevar a cabo la renovación de algunas de las materias. Por ejemplo, tenemos el ciclo del carbono y del oxígeno, en el cual participan la fotosíntesis y la respiración, y están relacionados entre sí ya que uno renueva al otro de forma continua. Tenemos el ciclo del nitrógeno, que se basa en que el nitrógeno se fija al suelo para combinarse con el hidrógeno y formar amoníaco. Este será transformado en nitratos, que pueden ser absorbidos por los vegetales para formar compuestos orgánicos. A su vez, estos vegetales pueden ser el alimento de los consumidores primarios, como por ejemplo los animales herbívoros, y estos a su vez pueden ser alimentos de los carnívoros. De esta forma el nitrógeno pasa de unas formas a otras hasta llegar a los descomponedores, que se encargan de transformar el resto de los seres vivos en amoníaco nuevamente y cerrando el ciclo. También tenemos otro ciclo biogeoquímico que sería el ciclo del agua, que es, ya que el agua es necesaria para la realización de las funciones vitales en los seres vivos, es muy importante que se regenere de forma continua. Por ejemplo, si partimos de las plantas que toman el agua del suelo para poder absorber las sales minerales y llevar a cabo la fotosíntesis, estas llevarán a cabo la liberación de oxígeno. Posteriormente, con la respiración, consumirán este oxígeno que, unido al nitrógeno de la materia orgánica, puede formar vapor de agua. Este vapor, junto al producido en las aguas superficiales, pasa a la atmósfera, donde una vez enfriado se condensará y formará parte de las precipitaciones que devuelven el agua a la superficie terrestre, donde nuevamente puede ser absorbida por los vegetales, llevando a cabo el cierre del ciclo. También llevamos a cabo el estudio de los biomas terrestres, que dan lugar a tipos de vegetación y fauna determinados según zonas climáticas, ¿vale? De esta forma tenemos, pues, por ejemplo, la tundra, el taiga, el bosque de coníferas, el bosque caducifolio, el bosque mediterráneo, la selva o bosque tropical, praderas y estepas, la sabana o el desierto. Y también estudiamos los biomas acuáticos, como los mares y los océanos, los estuarios, los ríos, los lagos, las zonas húmedas ciénagas y pantanos, y las aguas subterráneas y los acuíferos. Por último, realizamos un poco de estudio de la contaminación, ¿vale? Si nos centramos un poco en la contaminación atmosférica, que es aquella que se produce debido al desarrollo industrial, porque produce la liberación de gases alteradores de la composición de la atmósfera y que pueden llevar a cabo el origen de algunos problemas. Por ejemplo, la formación de efecto invernadero, la formación también de agujeros en la capa de ozono, un proceso de desertización o un fenómeno de lluvia ácida. También estudiamos lo que es la contaminación acuática, que es aquella que tiene lugar en zonas acuáticas, pues por ejemplo la eutrofización o, dicho de otra forma, el enriquecimiento con sustancias nutritivas, ya que este enriquecimiento lleva a cabo un empobrecimiento en oxígeno. Se produce pues porque existen vertidos orgánicos sobre un agua que producen un crecimiento incontrolado de las algas, que al morir van descomponiendo y produciendo una disminución de oxígeno en el agua. Y también, por último, estudiamos la contaminación química y radiactiva. La contaminación química será aquella que debida a los pesticidas o herbicidas, mientras que la contaminación radiactiva es consecuencia de la expansión de partículas que proceden de la energía nuclear. Bueno, pues con esto daría por finalizada esta octava clase virtual de esta tercera evaluación, o esta 20ª clase virtual del curso académico 2014-2015. Espero que os haya servido de ayuda para poder llevar a cabo una síntesis de todos los temas a estudiar de esta tercera evaluación, viendo un poco cuáles son los puntos más importantes de los mismos, y espero que os sea más fácil estudiar estos temas. Recordad que si tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto conmigo para poderla resolver, y de esta forma os intentaré ayudar en todo lo que sea posible. Bueno, pues mucho ánimo, y ya con esto damos por fin esta tercera evaluación. Un saludo y hasta luego.